acceso a poder repasarlo, porque esta semana tenemos que ir, tenemos que desarrollar las primeras 5 prácticas, que corresponde, como vamos a ver, a todo lo que son generalidades, ¿no? Ustedes, la idea que esto sea, pues, conversado con ustedes, si tienen ustedes alguna duda, levantan la mano, ¿no? O porque ahí tengo la posibilidad de que ustedes puedan levantar la mano para poder resolver sus dudas, ¿no? La idea que sea, vuelvo a repetir, la clase dialogada, ¿no? Vamos hasta la 1 de la tarde, ¿no? Recuerden bien que las clases son de 50 minutos, son 2 horas. Así que si ustedes tienen alguna duda, me lo hacen conocer. Entonces vamos a empezar. Solo que tengan alguna duda, alguna pregunta antes de empezar la actividad. Si tienen alguna duda, me lo hacen conocer, si no, para poder de una vez empezar. De repente ustedes van a escuchar algunos ruidos porque ahorita estoy en el hospital, yo laboro acá en el instituto de lunes a sábado, seguimos allá como ustedes saben con la pandemia, pero veo que hay buena comunicación, así que no creo que haya inconvenientes. Bueno, de los jueves ya no va a tener ningún inconveniente por el hecho que ya estoy en mi casa y tengo un mejor internet, pero el problema de acá del instituto que no tenga muchas veces pues la señal se va. Así que de todas maneras vamos a aprovechar. Entonces no se olviden que la asignatura se llama Radiología y Diagnóstico por Imagen, ¿no? Un poco haciendo historia de la radiología. No se olviden que el hecho del descubrimiento de los rayos X fue un hito histórico, cambió un poco el manejo del paradigma, no solamente en el caso del diagnóstico, sino también del tratamiento. Vamos a ver que las técnicas no solamente son útiles para hacer el diagnóstico de múltiples patologías, sino también con fines terapéuticos, ¿no? El campo muy bonito ahora que inclusive hay una segunda especialidad, ¿no? Uno hace la especialidad primero de radiología y después hace la subespecialidad de todo lo que es radiología intervencionista. Porque la radiología intervencionista no solamente nos permite hacer los diagnósticos de múltiples patologías, sino que también con fines terapéuticos nos ayuda a solucionar muchas de las enfermedades, como vamos a ver conforme vamos a desarrollar pues, en la clase del día de hoy. Entonces, como hito les dije, un 8 de noviembre de 1995, William Röntgen, un físico alemán, eh, muy dedicado a la física, descubre los rayos X, ¿no? Lo considera rayos X porque hasta esa fecha pues, no se conocía la, eh, la física de este tipo de producción, en este caso de energía. Vamos a ver que cuando vamos a desarrollar, ¿no?, las diferentes técnicas o modalidades de imagen, van a ver que ustedes tienen que dos propiedades fundamentales. ¿No? Por un lado, ¿no?, la longitud de onda. No se olviden que los rayos X tienen una baja longitud de onda. ¿Qué significa esto? Que son muy penetrantes, y esa es la razón por qué nosotros podemos posteriormente construir una imagen. Y la otra que tienen una alta energía, ¿no? Todo lo que es energía, ¿no?, con los sistemas de detección posteriormente lo pueden convertir en una imagen, ¿no? Por eso es importante que todas estas técnicas, ¿no?, desde los rayos X, la técnica de rayos X convencional hasta las últimas, de lo que es los tipos de multimodalidad, ¿no?, caso de la PCT o la T-resonancia, van a ver que todo termina en energía. Y la energía nosotros lo podemos medir, lo podemos cuantificar. Y esa es la razón por qué podemos nosotros, todo a base de energía, de este tipo de radiación, o cuando son ondas mecánicas, en caso, por ejemplo, de la ecografía, realmente podemos posteriormente hacer una construcción de una imagen, ¿no? Entonces, el campo pues, de la radiología, ¿no?, un curso, como ustedes saben, en algunas universidades lo llaman solamente diagnóstico por imágenes, pero también en la escuela lo consideramos radiología por este antecedente, como ya le dije, que cambió por el manejo cambió un paradigma, ¿no? Que fue muy interesante para el siglo XIX, sino también el siglo XX. El siglo XX fue
las técnicas de imagen tuvieron un gran desarrollo. Entonces, como ven ustedes, la radiología pues, es un conjunto de modalidades de técnicas, ¿no? Que de manera muy sencilla nos permiten ver, como ustedes, en el interior. No solamente hablamos ya de los tejidos, porque esto ha cambiado, ¿no? Con las técnicas ahora moleculares, ¿no? Y vamos a tener la oportunidad también de una clase de hablar de la imagen molecular, que es ya lo último. No solamente ya nos permiten valorar las partes de los tejidos, desde el punto de vista no solamente anatómico, sino también ya funcional, metabólico, igualmente celular, y no solamente ya nos podemos valorar con la imagen molecular la parte celular, sino también ya inclusive la parte de los genes. Entonces, por eso que en las imágenes realmente ha habido una evolución tecnológica realmente que ha sido demasiado importante. Entonces, las técnicas de imagen hoy forman pues parte del arsenal de los médicos, no solamente clínicos, sino también de los que hacen investigación. Por el hecho que la investigación se empieza primero con el estudio de pequeños animales, ¿no? Hacer el primero el estudio de pequeños animales, por ejemplo, en el caso de los ratoncitos o los hámsters, y es lo que se llama el concepto de imagen molecular. Entonces, las imágenes, como ven ustedes, no solamente lo hacen de manera muy invasiva, porque ya cuando vemos nosotros de las técnicas de intervencionismo, sí vamos a hablar ahí de invasibilidad. Ahí sí se requiere definitivamente incorporar algunos dispositivos para poder hacer el estudio pues, de este tipo de técnica o modalidad. Entonces, como ustedes están viendo, igual, juntamente con el cuadro clínico que ustedes están haciendo por la introducción a la clínica o semiología, ustedes siempre tienen que abordar al paciente, ¿no? Hacer la anamnesis, el examen físico, ayudarse también con los exámenes de laboratorio, que imagino también que se han llevado en el laboratorio, y ya con las imágenes ustedes pueden permitir hacer con ustedes, ¿no? Un mejor manejo sindrómico de una cierta patología, postular diferentes tratamientos, ¿no? No solamente en el caso de tratamientos, sino también diagnósticos, para poder, como vuelvo a repetir, tener un mejor diagnóstico, un mejor abordaje de alguna patología de un paciente. Por eso que la parte de las imágenes hoy por hoy constituyen una parte, como vuelvo a repetir, del arsenal para poder tener al médico, ¿no? Mejorar no solamente el tema del diagnóstico, sino también la parte terapéutica. Durante el seguimiento de la enfermedad también tiene que ver con la parte predictiva, pronóstica. O sea, las imágenes realmente ha cambiado el paradigma. No solamente ahora nos dedicamos a la parte de diagnóstico, sino también vemos la parte de predicción. Podemos ver con las técnicas ahora de lo que es el aprendizaje profundo, ¿no? La inteligencia artificial, también predecir lo que podría suceder con las imágenes en un futuro al paciente, ¿no? Y también el tema de pronóstico, si le va a ir bien o le va a ir mal al paciente, ¿no? Otra cosa importante del diagnóstico, que más que no se olviden, que me puede cuantificar. Es una cosa fabulosa. Si bien es cierto, las técnicas estructurales como la tomografía, la resonancia magnética, pero ya con las técnicas moleculares, como el caso del SPEC, ¿no? La PET sí me puede cuantificar ahora pues, de una manera mucho más absoluta, valorar pequeñas funciones que tiene la célula. Como ustedes saben, hay en la célula, pues todo un mundo no tiene en su membrana celular receptores, y uno podría con las técnicas moleculares poder también hacer este tipo de medición. Y con esto también que me puede cuantificar, y yo no solamente hago diagnósticos, sino también puedo monitorear la enfermedad, ¿no? Como ustedes me han preguntado de los tratamientos, porque ya tengo datos, como cuando ustedes han hecho estadística o muchas metodologías de investigación, las variables lo ideal es que uno pueda medir, ¿no? Igual con las imágenes también yo puedo hacer, este tipo de medición. Entonces, ya hablando de las imágenes como ustedes en el siglo XXI, ya no estamos con una imagen analógica, ¿no? Como la que descubrió Röntgen, sino estamos ya en todo lo que es digitalizado, lo que ustedes actualmente manejan con las últimas tecnologías, todo es digitalizado. Entonces hay un sistema de que se conoce de una imagen analógica, y yo puedo convertir esta imagen analógica, se acuerdan que les hablé de energía, ¿no? Esta energía, una vez que es cuantificable, es medible, y pasa a una imagen analógica con un sistema de conversor que se llama ICD, que es conversor de imagen analógica a digital. Yo puedo ya, con un sistema informático electrónico, convertir esta imagen a una digitalización. Estamos entonces hablando ya
de lo que ahora es el mundo de los píxeles, ¿no? Píxel significa picture element. Entonces, con la digitalización me permite pues, ahorrar el tema de los, no solamente el término de costos, sino tener un mejor rendimiento para poder hacer una mayor visualización en términos de resolución, porque ustedes han escuchado pues megapíxeles, estamos hablando ya inclusive del tema de sistemas informáticos para poder almacenar también información. Estamos hablando ya también del sistema de almacenamiento de cantidades de terabytes, los famosos terabytes. Podemos olvidar que el byte es la unidad en lo que es la imagen digital. Entonces, con las imágenes ya del siglo XXI, que yo veo estas técnicas de imagen que los digital neoclásicos, como el caso fue de la de resonancia, del PET-CT o del PET-CT, ya no solamente me permite, como ustedes, imágenes anatómicas, como poco a poco vamos a ir desarrollando, sino también ya, como ven ustedes, la información molecular, lo que ya les hablé de la imagen molecular. Entonces, nosotros, por ejemplo, también en medicina nuclear utilizamos los radiofármacos. La medicina nuclear utiliza radiotrazadores o radiofármacos, que estos se van incorporando a los sistemas vivientes, en este caso de seres humanos, como se puede utilizar en animales, y nos permite pues, valorar ya no solamente la parte, o caracterizar, como es el término más correcto, alguna estructura, alguna neoplasia, algún tumor, alguna patología, alguna lesión. O sea, uno caracteriza la lesión, ¿no? Con anatomía. Como cuando ustedes hacen un estudio descriptivo, en caso de una metodología de investigación, uno en el estudio descriptivo más o menos lo que pretende investigar pues, básicamente son hechos, fenómenos. En caso de imágenes, caracterizar solamente me permite ver pues, el tamaño, la forma, la ubicación, los signos. Pero miren que ya con una imagen molecular, con la inteligencia artificial, ya no solamente me valora la parte anatómica, sino también, como ya le dije, la parte funcional molecular. Entonces, no olvidarse que también las imágenes ya también constituyen valiosos documentos para la parte asistencial científica, no con fines de investigación. Igualmente te permite pues, enseñar a los alumnos cuando ustedes venían a rotar al instituto, pues particularmente les enseñaba pues, las imágenes, todo lo que es digitalizado, ¿no? Para que te pueden comunicar en toda esa gran ventaja. Y constituye pues, un documento legal, ¿no? Mando documento, por lo menos las imágenes también te pueden ayudar para la parte legal. Entonces ahí tienen ustedes algunas de las técnicas, poco a poco después esto lo vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, miren, tienen una tomografía con contraste, ya vamos a ir poco a poco, pero lo voy mencionando, ¿no? Miren, la resolución que tiene la tomografía, que es una técnica con contraste, vamos a ver después las famosas 5 densidades básicas y la semiología básica. Una de las competencias de estas clases que ustedes sepan manejar la semiología básica, ¿no? Saber cómo poder interpretar las imágenes de acuerdo a los signos, ¿no? Entonces, les adelanto, por ejemplo, que en tomografía siempre vamos a ver el color blanco, de llamarlo hiperdenso, ¿no? Hiperdenso, y el color negro, como por ejemplo en el caso de los pulmones, hablamos hipodenso. Un elemento que miren la anatomía, por ejemplo, acá tienen ustedes la vena cava superior, ¿no? Igualmente, miren acá, y ya ven ustedes acá la aurícula derecha, ¿no? la aorta ascendente, o sea, la arteria pulmonar, ya me permite una mejor información en el caso de la tomografía estructural anatómica. O, por ejemplo, yo también puedo hacer una reconstrucción tridimensional, como ustedes están viendo, ¿no? Hago en 3 dimensiones. ¿No? Entonces, realmente la imagen digitalizada, pues, con la técnica innovadora en general de las imágenes, ¿no? Ha crecido demasiado. Entonces, ahí vienen ustedes la imagen digitalizada, ¿no? Que ya, como yo les mencioné, que de una imagen convencional o analógica, lo traslado esto a una matriz, ¿no? Como ustedes han visto los píxeles, ¿no? Cuando ustedes vean sus fotos o sus celulares, pues siempre uno habla de los píxeles, ¿no? Y cuando tenga mayor resolución hablamos de gigapíxeles, ¿no? Entonces realmente se va mejorando la resolución espacial, ¿no? Y por ahora todavía, como el ojo puede discriminar el escala de grises, porque el ojo, la escala de colores es un poco más complicada, pues realmente discriminar la escala de grises mucho mejor, ¿no? Por eso que convencionalmente ya los primeros modelos no quedaron para que sean con escala de grises, ¿no? Entonces cada selección se le da un determinado número, ¿no? de componentes y se va viendo siempre en las ejes tanto X y Y. Pero ahora ya no hablamos ya de píxeles, sino que hablamos de voxel. Voxel significa profundidad, porque estamos hablando ya de 3 dimensiones. Ya se quedó corto los píxeles, ahora hablamos ya de voxels, ¿no? Entonces ahí tienen igualmente, ¿no? Imagen digitalizada, por ejemplo, para tener primero las clásicas imágenes,
había una sustancia que en este caso era fosforescente, ¿no? Muy sensible a la radiación, y se producía el famoso fenómeno de fosforescencia, que lo hacía que la radiación, en este caso nos bien que los rayos X es la radiación electromagnética, ¿no? Tiene baja longitud de onda, que está de 10 a la menos 12 a 10 a menos 15, pero tiene alta energía, que está de 10 a la 12, miren, ¿no? Muy importante. Entonces, él, al momento que interactuaba con esta sustancia que era fósforo, fosforescente, se convertía este fotón, porque al final es fotón, la radiación electromagnética es fotón luz se convierte en un fotón luz. Por eso que producen la emisión de luz, ¿no? Que luego sería intensificada con un fototubo multiplicador, ¿no? Esto es esta imagen, gracias a este fototubo multiplicador, convertimos, como ya les dije, esta imagen inicialmente de la energía a lo que es un electrón, digamos. Y esto ya se intensificaba en una pantalla de película, que esto ha pasado un poco ya, porque las películas cada vez utilizamos nosotros en los hospitales las famosas placas que se llamaban películas, porque ahora ya todo es digitalizado en pantallas, ¿no? Como cuando ustedes ven. Entonces aquí ustedes miran una matriz, por ejemplo, tienen ustedes, miren, de píxeles, miren, por ejemplo, tiene 2, 4, 6, 8, de 8 por 8 sería, ¿no? Tanto en el eje X, el eje Y, pero ya les dije que esto ya ahora hablamos de voxels, ¿no? De profundidad, un cubo sería acá, ¿no? Un cubo. Y en cada imagen, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo acá, estamos siempre en escala gris, es cero, porque no vemos dónde se está la localización de la imagen. Pero por ejemplo, miren acá ya donde ven ustedes la imagen, ya hablamos, como ven ustedes, de eventos, se llama, ¿no? Eventos, por ejemplo, ¿no? Cuatro eventos, y donde más eventos se producen, va a haber mayor número. Por eso que ustedes ven todo lo que no, donde no hay eventos, se considera cero, ¿no? Y eso el, el equipo lo logra pues, contar, identificar, ¿no? Es un poco complejo esto, pero para que tengan ustedes una idea, tampoco la idea no es enseñarles que es muy profundo. Entonces ahí tienen ustedes, miren, algunos fundamentos de la imagen digitalizada, ¿no? Obvio que todo esto lo hace el computador, ¿no? Y ya vimos, miren, que todo tiene que ver con escala de grises, ¿no? Por convención, como hemos visto, vamos a ver las famosas más adelante densidades básicas, no olvidarse que en un caso, por ejemplo, miren, más 1000 corresponde al metal, no olviden que hay 5, me voy adelantando de 5 densidades básicas, el metal, calcio, agua, grasa y el aire. Entonces, extremo a extremo, el metal sería más 1000 y el cero como punto de referencia, que es el agua, la tercera densidad, y por último, el aire es menos 1000. Entre el agua y el aire está la densidad grasa, que es también entre menos 50, menos 100, y entre el agua y el metal, pues la densidad calcio, que está entre 100, 200, ¿no? Positivo, mejor dicho. Entonces aquí tienen ustedes, miren los niveles, el ojo humano, como ya les dije, básicamente es de 25 a 30 niveles de grises, es imposible ver más de esa, el ojo no puede discriminar más tonalidades, pero miren, la computadora puede distinguir 2000 niveles, ¿no? Sinceramente, pues, es el hecho de la capacidad que tiene. Entonces, solamente no olvidarse el ojo, ¿no? Hasta 30 tonalidades. Entonces hablamos siempre de una ventana, no olvidarse la ventana de escala de grises, ¿no? Ya no se emplea obvio las 2000 tonalidades de grises, sino solamente son más pequeñas, entre 10 a 15, ¿no? Por lo tanto solamente vemos esa ventana, por eso que hablamos nosotros siempre en ventanas, ventana ósea, en tomografía, ventana pulmonar y ventana mediastinal, la pulmonar también se le llama parenquimal o de tejido blando, ¿no? La ventana ósea y la ventana mediastinal. Entonces, por eso el tema de las tonalidades, ¿no? Más allá tampoco lo conozco. Entonces aquí miren las ventanas de la escala de grises, como miren, la ventana hueso, miren, de 600, como ya les mencioné, el agua hasta 200, ¿no? La densidad de grasa hasta menos 200, miren, y la densidad de aire de menos 267. Igualmente, miren, la escala de grises, las ventanas, como ya dije, hablamos de ventana ósea, de agua, cuando hablamos de ventana agua, de tejidos blandos, y la ventana de aire o la ventana parenquimal. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿no? Y ahí está ustedes el, el menor, que en este caso sería la escala, hasta más 1000. Entonces ahí ustedes miren la amplitud de la famosa ventana. Entonces, en el caso de las ventanas, pues la gran ventaja que la imagen es inmediata, podemos trasladarlo de manera
instantánea, yo lo puedo mandar esta información, no les miento, yo puedo estar en Estados Unidos, puedo estar en Europa y las imágenes ahora como ustedes saben, así como cuando ustedes tienen el WhatsApp, mientras comparten información, nosotros también podemos compartir información. O también un médico que adquiere una imagen en Estados Unidos también lo puede mandar acá. Todo realmente ha cambiado todo el manejo. Entonces puedo hacer las reconstrucciones, ya les dije, en imagen 3D, 4D. También si me pierde la información, ¿no? Es otra cosa importantísima. En el tema de los sistemas ahora de almacenamiento son muy difíciles de tener información. Realmente no solamente para hacerla, ingresar la información, sino también para almacenar la información. Entonces ahí tienen ustedes todo lo que es ese tipo de imágenes, ¿no? Una parte es importantísimo de esta tecnología que ha avanzado, en la parte electrónica, la informática, que realmente estas disciplinas nos ayudan muchísimo para lo que es la imagen digitalizada. ¿No? Eso que ven ustedes, igual ya les mencioné, mi información anatómica, histológica, funcional, molecular, no invasiva con las múltiples técnicas. Cuando hablamos de intervencionismo, sí es una invasión. Entonces aquí tienen ustedes todas las técnicas habidas y por haber y que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Algunas tienen más utilidad en un segmento o un órgano y otras se pueden complementar, porque también las técnicas. Entonces la más sencilla, hablando, y la que siempre nosotros vamos a empezar es el tipo de rayos X simple, ¿no? Así se llama rayos X, una radiografía simple, ¿no? Simple de tórax, de abdomen, de calota, de miembro superior. Entonces siempre nosotros tenemos que poner su apellido, ¿no? Si es una radiografía simple de tórax, ¿no? De abdomen, pues la otra técnica que también utiliza la rayos X, no se olviden que es la tomografía. Tiene su nombre comercial, ¿eh? De una empresa Philips, que es tomografía espiral multicorte, pero también a la otra, la Siemens, por ejemplo, es tomografía helicoidal con H. Por eso que si nosotros siempre nos vamos a acostumbrar a hablar de tomografía computada, no axial, porque ya hemos visto que es un término muy obsoleto, siempre vamos a hablar de tomografía computada, que también utiliza rayos X. Luego pasamos a la ecografía, y ya la ecografía no utiliza rayos X, no utiliza radiación electromagnética, utiliza las ondas sonoras, las ondas mecánicas, que más adelante lo vamos a ver. Igualmente la resonancia magnética combina dos propiedades físicas, una que tiene que ver con los núcleos atómicos, en este caso la cantidad de protones, ¿no? Y la otra que combina la resonancia, por eso se llama resonancia magnética, ¿no? Resonancia que hace que emita una radiofrecuencia, ¿no? A una determinada cantidad de protones y esto me permite poder construir también imágenes. Luego pasamos a la medicina nuclear, que es una técnica, pues, una especialidad médica también, ¿no? Que ya utiliza, vuelvo a repetir, radiotrazadores, ¿no? No solamente con fines diagnósticos, sino también terapéuticos. En caso de la tomografía por emisión de fotón único, pues conocida como el espectro, no se olviden que miren, tomografía es transmisión, y los rayos X también es transmisión, transmite, en este caso, los rayos X. En cambio, medicina nuclear es emission, es el paciente el que emite la radiación. Se administra, estos radiotrasadores tienen su farmacocinética, su farmacodinámica, y una vez que se incorporan, se administran a un determinado paciente para evaluar un determinado órgano, ¿no? O lo que se inicia. Y la última técnica que está de moda actualmente es la tomografía por inyección. Ya no está como equipo propio, sino ya combina la CT o la resonancia magnética. Tenemos el SPEC CT y el SPEC resonancia. El PET o TEP, si quieren, tomografía por emisión de positrones, o Positron Emission Computed, ¿no? En tomografía, ¿no? Y sería PET-CT, tomografía computada, o PET-RM, que significa resonancia. Y la última que hablábamos, la de el intervencionismo, ¿no? Entonces, la radiografía, les dije, ¿no? Que emplea, no se olviden, la capacidad de penetración de los rayos X, no olvidarse que los rayos X, apréndase, nunca se olviden, tienen dos propiedades, ¿no? Al final son ondas electromagnéticas, como les dije, ¿no? Y, por un lado, tiene una baja frecuencia, ¿no? Una baja longitud de onda, por eso que son penetrantes, no como por ejemplo la que utilizamos para las ondas de radio, del celular, ¿no? Que las ondas de radio en este caso son de larga, ¿no? En este caso su longitud de onda es muy alta, y esa es la razón por qué no producen un efecto, por simple sea la sonda del celular, no, no, no mentiras.
Por ahora tenemos que demostrar que produzcan daño. A diferencia de la radiación electromagnética de rayos X y los rayos gamma, si producen, si no se utiliza de manera, ¿no?, adecuada, sí te produce daño, ¿no? Porque son muy penetrantes, su longitud de onda es muy pequeñita, ya les dije, de 10 a la menos 12 a la 10 menos 15, por eso que son penetrantes. La radiación electromagnética, en este caso, es full energía, pero esa energía es bien alta. Ya no hablamos de 10 a la 9, estamos hablando de 10 a la 9, a diferencia de las ondas de radio, de celular, o de televisión, etc., su longitud de onda puede, les dije, de 10 a la 15, no es negativo, sino positivo, pero al contrario, su energía es negativa. Y esa es la razón por qué no produce energía. Porque no se olviden que tiene que producirse el efecto, ¿no?, que se produce el efecto ionizante, que ionicen, en este caso, los átomos, ¿no?, de los tejidos. Y este tipo de radiación no te produce ionización, ¿se dan cuenta? Entonces ahí tienen la capacidad de penetración, como ya les dije, tanto los rayos X como TEN, ¿no? Igualmente en el intervencionismo, el efecto fotográfico, como antes se utilizaba con las películas, ahora esto ya pasó en la historia, ¿no?, todo es ahora digitalizada, pero antes ustedes todavía tienen le van a hacer una radiografía, una tomografía, le dan unas películas, ¿no?, fotográficas, ¿no? Igualmente produce ionización, como ya les dije, todo fenómeno de ionización, fluorescencia, fosforescencia por el fósforo, que lo convierten al fotón luz, al fotón, mejor dicho, por el fenómeno de fotoeléctrico lo convierten en un fotón luz, ¿no? Por eso que ustedes se dan cuenta, miren, al final lo que se hace con estos equipos es que las ondas electromagnéticas se transforman en cargas eléctricas, como les dije. Y estas cargas eléctricas con un mecanismo que ya les dije, el ACD, la imagen digitalizada, se convierte en imagen analógica e imagen digitalizada. Al final es una imagen digitalizada. Entonces el equipo de rayos X es muy sencillo, rápido, porque esto es para un tecnólogo médico, ¿no? Tiene un tubo de rayos X, miren acá van a ver ustedes la siguiente diapositiva, ¿no? Este tubito que ven ustedes de rayos X, este es un equipo de rayos X clásico, inclusive móvil, miren, se puede llevarlo de sala en sala. Esto es lo que se llaman los equipos de rayos X portátiles, porque también hay fijos que están dentro de una sala. Pero ahora los equipos son mucho más versátiles, entonces, ¿para qué? Para con la finalidad pueden llevarlo a emergencia, llevarlo a hospitalización, porque hay pacientes que no colaboran, ¿no? Entonces, a ustedes cuando hagan su internado, cuando sean alumnos, una radiografía. No hay necesidad, pues, el tecnólogo médico podría subir, porque el paciente realmente no tiene las condiciones para volver. Entonces, mira, ahí tienen ustedes el tubo, ¿dónde está el tubo de rayos X? ¿No? Siempre está en la parte superior, ¿no? El soporte también se le llama esto gantry, o también poste, como ustedes, la mesa que es clave donde el paciente pues, va a acostarse, o dependiendo de la adquisición, por ejemplo, puede ser de cúbito, y 4 la parrilla, ¿no?, donde justamente el paciente acá, este es el que va a recepcionar, donde la imagen se va a fijar, ¿no? Entonces es un equipo clásico de un equipo de rayos X. Entonces, ¿cómo se va formando la imagen? Como ven ustedes, hay un haz, como ustedes acá, miren, un haz que ven de tubo de rayos X, miren qué bonito que se ve acá. ¿No? Miren el tubo de rayos X, siempre se coloca a una distancia, pues, entre 80 hasta un metro y medio, ¿no?, el tubo de rayos X. Miren, el haz se va también conocido como beam en inglés. Y si yo quiero, por ejemplo, ver en este caso los pulmones, tengo que centrarlo en los pulmones, como ustedes acá. Entonces, ¿por qué llamamos una anteroposterior? Una proyección anteroposterior, un poco adelantándonos ya también a las siguientes clases. ¿Por qué es anteroposterior? Porque miren, el tubo de rayos X, el haz va de adelante hacia atrás. Por eso que se coloca la parrilla, donde está justamente en la parrilla, está en la placa, ¿no? Eso es también conocido como el chasis, ¿no? Es el chasis, ¿no? Donde está apoyado ahora con un detector electrónico. Antes no había detector electrónico, solamente había un chasis, ¿no?, donde se emulsionaba la placa, ¿no?, la película, mejor dicho. Una radiografía de tórax de pulmones salía de una radiografía de pulmones. Pero ahora ya hay un chasis electrónico, estamos hablando ya de la imagen, todo es ahora digitalizado. Los equipos ahí me dejé el vacío, señorita. Las imágenes ahora son digitalizadas, ¿no? Entonces, no es sencillo. Entonces, cuando el tubo de rayos X está en la parte posterior, hablamos ya de postero anterior.
Esta es una anterior-posterior porque las va de arriba hacia abajo. Pero cuando es posterior-anterior va de atrás hacia adelante. Entonces, realmente la gran mayoría, en caso de la radiografía de tórax, que vamos a ver después cuando vamos pulmonar, van a ver ustedes que va de atrás hacia adelante. Y acá tienen ustedes, miren, lo que ya les comenté, las famosas 5, esto es lo mínimo de las competencias que ustedes tienen que saber del curso, las 5 densidades básicas. Entonces, la densidad metálica que ven ustedes acá, miren este metal, antes uno, miren como ahora que ya con el ordenador coloca los apellidos, ¿no? Pero antes no se podía, porque es una imagen muy antigua, entonces utilizábamos letras plomadas, como plomo, por eso el metal plomo. Por eso miren, esta es la densidad metálica, el extremo. Luego viene la densidad cálcica, la cortical, cuando vamos la próxima semana, la práctica o la clase el día jueves, el próximo jueves, miren, la cortical se ve también. Entonces, miren, el metal se ve blanco, blanco. El calcio también se ve blanco. Entonces, acá seguimos con la escala de grises. La densidad, miren, agua, ya está entre blanco y un poquito ya, un poco de gris, ¿no? La grasa, acá la grasa, miren, la grasa peritoneal, un poco ya entre gris y negro. Y por último, el aire 5 negro. Por eso se llama la escala de grises a las 5 densidades básicas. Nunca olvidarse esto, es fundamental para su aprendizaje. Entonces ahí tienen ustedes algunas características de la imagen convencional, ¿no? Tienen, no se olviden, sus ventajas, otra de las competencias que también ustedes tienen que conocer, ¿no? Y obvio que de un cuerpo, de un órgano, que nosotros somos, no se olviden, somos tridimensionales, ¿no? Me da una representación solamente bidimensional. Ahí tienes una desventaja, ¿no? Su gran desventaja de la radiografía simple o convencional, a mí me gusta decir radiografía simple, ¿no? Convencional, es que solamente me da una información bidimensional. A diferencia de la tomografía, que lo vamos a ver más adelante, ya me proporciona una imagen tridimensional. Entonces ahí tiene ya la tomografía una ventaja, ¿no? Entonces, cuando es bidimensional, me superpone, ¿no? Los tejidos, ¿no? Entonces, los planos. Entonces, ahí, por ejemplo, si hay una estructura que tiene la misma densidad agua, por ejemplo, la imagen que vimos acá, por ejemplo, mira, acá la densidad agua, yo no puedo saber detrás de esta imagen qué podría haber, porque tiene la misma densidad, ¿no? Entonces, por eso que, por ejemplo, miren acá, el diafragma derecho tiene la misma densidad que el hígado, el parénquima hepática, por eso que no lo puedo diferenciar, porque está superpuesto las imágenes. A diferencia de que ya con la tomografía, yo sí puedo diferenciar. Por eso miren, como vuelvo a repetir, las imágenes que se constituyen son, vuelvo a repetir, metal, calcio, agua, grasa y aire. Y solamente me permite estudios morfológicos, ¿no? Me permite estudios morfológicos, no me permite otro tipo de información. Funcional, realmente, digamos, realmente antes hacíamos separar el movimiento del diafragma, pero realmente la imagen, la radiografía convencional solamente me da información morfológica. Entonces, con la imagen, por eso uno habla de la radiografía convencional, habla de radiografía simple o contrastada. Cuando nosotros hablamos de radiografía contrastada, van a ver que ahí me van a dar razón, porque hablamos siempre de simple y contrastada, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes algunas densidades básicas que ustedes tienen que saber reconocerlo en las radiografías, ¿no? Y así con contrastada. Por ejemplo, la densidad metal pueden ser clips, las prótesis, los marcapasos, el mismo contraste, por eso que ustedes se dan cuenta, se ve muy claro, o sea, se ve el blanco brillante, ¿no? En escala de grises. La densidad calcio, no se olviden los huesos, calcificaciones, los cálculos, que también por eso en algunos casos la radiografía simple sigue siendo valioso para los cálculos, se ve también muy blanco, también, pero no muy claro, sino claro. ¿No? Luego pasamos a la densidad de agua, de ahí los músculos, el parénquima, los órganos sólidos, caso por ejemplo del hígado, que vimos el vaso, el corazón, los líquidos, ¿no? La orina, por ejemplo, que se veía un gris claro, ¿no? Entre gris claro para blanco, ¿no? Y la grasa ya es donde se ve el gris oscuro, ¿no? Que la grasa, como ustedes saben, que es un tejido subcutáneo, la grasa entre los órganos, ¿no? El retroperitoneo, el preperitoneo, igualmente el tejido subcutáneo, que ya también lo mencioné. Y por último, la densidad de aire, que viene a ser los pulmones, ¿no? Donde hay justamente aire en los senos paranasales, ¿no? Y ya se ve un gris muy oscuro, en otras palabras, en negro. Entonces, desde blanco brillante hasta el negro. ¿No?
Y entre medio el agua, entre blanco ya casi no digo, no tan claro, pero ya para ver. Entonces ahí tienen ustedes las incidencias que les hablaba, ¿no? Viene a ser la relación del haz del tubo recto, o sea, el haz, ¿no? Y que una va dirigida a una superficie. Por eso que siempre las densidades básicas, que siempre lo vamos a mencionar durante el desarrollo del curso, hablamos de la posterior anterior, que ven ustedes acá, miren, como ya les mencioné, ¿no? La posterior anterior, miren, y ya, el tubo de rayos X va de atrás hacia adelante. Y ustedes miren dónde está el chasis, de repente ustedes han tenido la oportunidad que les hagan una radiografía simple, entonces ahí viene, ¿no? Y el 2 obvio que viene a ser pues la región a estudiar, en este caso puede ser de tórax, por ejemplo, ¿no? Entonces, a diferencia de la posterior, la anteroposterior, ¿se acuerdan que era, ya, el tubo tendría que estar posterior? Y la otra son las laterales, ¿no? La lateral derecha, la lateral izquierda, dependiendo de qué estructura quiero yo evaluar. Entonces, en la terminología, esta es una cosa básica, esta es la semiología básica que ustedes nunca deben olvidarse, que es parte también de las competencias del curso. Pues cuando hablamos nosotros de radiopacidad, color blanco. O sea, no vamos a decir ya que se ve de color blanco. Ustedes tienen, se dice radio opaco. Y cuando de color negro hablamos ya de radiotransparencia o también de, ¿no? de radiolucidez, cualquiera de las dos. Radio denso, color blanco o radio opaco. Y cuando es negro hablamos de radio lúcido o radio transparente. Y cuando una placa es muy penetrada, pues se ve muy oscura, ¿no? Es un parámetro clave, ¿no? Un poco ya para, para que ustedes puedan ejemplo, un poco más en la lectura, pero cuando una radiografía, porque también hay que ver que una radiografía pues, es técnicamente aceptable su imagen. Entonces, muy oscura es cuando hay un exceso de kilovoltaje. ¿Se acuerdan? Hablamos de la energía, los kilovoltios. A diferencia de cuando es una placa blanda, que no está muy clara, es por falta de kilovoltaje. Entonces, la oscura, mucho kilovoltaje, y la blanda, o sea, la que no se ve muy bien, no es por falta de kilovoltaje. Luego pasamos a la otra técnica que también utiliza rayos X. Miren, empezamos primero con la rayos X convencional y ya vimos que su gran desventaja puede generar una imagen bidimensional, solamente me da información estructural, pero veremos que también como una ventaja es que su costo es barato, no es costoso. Otra gran ventaja también de la grafía simple es que está muy disponible, ¿no? Cuando ustedes de repente hagan su serum en un futuro, van a ver que hasta puesto de salud, más que puesto centro de salud, porque el puesto no tiene equipo de rayos X, los centros de salud tienen equipo de rayos X. Entonces ustedes miren con estos conocimientos básicos que ustedes lo van a perfeccionar a lo largo de su preparación, igualmente en el internado, tranquilamente pueden hacer muchos diagnósticos, ¿no? O sea, no es tampoco una cosa difícil. Entonces, la tomografía espiral ya me da mejor información, ¿no? Entonces, ya me da una imagen mucho más estructural, ¿no? Tiene un sistema detector más sofisticado. Este tomógrafo es un poco antiguo, pero miren acá sus partes, ya tiene su gantry, su tubo de rayos X, que en este caso también es tubo de rayos X, su detector. Ya no hablamos de un detector, como vimos hablamos de cientos de detectores, ¿no? ¿No? Es una cosa como hay una evolución tecnológica. Miren igualmente su mesa, la mesa ya es desplazable. En caso de la radiografía, ¿no? Es fija, acá se desplaza, miren, ingresa a este board, que es como una apertura que ustedes están viendo, y la consola que ustedes están viendo, y también el monitor, ¿no? Miren, acá se ve inclusive, miren ya una radiografía, una tomografía, un corte axial de mediastino, por ejemplo, ¿no? Entonces, la formación de la imagen tomográfica, ya el equipo de rayos X, acá el equipo de rayos X gira alrededor del paciente, gira. Por eso se llama espiral multicorte, helicoidal multicorte, como un helicorte, ¿no? Helicoidal multicorte, espiral multicorte, esa es la razón por la que se llama espiral multicorte. Entonces, gira alrededor del paciente, ¿no? Y es muy penetrante porque también rayos X, igual también al final se convierte en una imagen, pues, una imagen analógica. Entonces, ahí mismo miren las densidades grises, ¿ven? Ya lo hice, y lo denominamos unidades Hansfield, en honor a Woody Hansen, ¿no? Woody Hansen fue el pionero de la tomografía computada, introduce en el año 71 su primer prototipo, y fue premio Nobel con McCormack en el año 79, ¿no? Premio Nobel de Medicina, por eso que realmente esta técnica también cambió el paradigma, ¿no? El manejo de la tomografía. ¿Quién no utiliza una tomografía hoy por hoy para valorar el diagnóstico de múltiples enfermedades? Por eso que
un gran merecido a Will Huxley y a McCormack, un matemático brillante, ambos ingleses, ¿no? Que muy merecidamente, como vuelvo a repetir, recibieron el premio Nobel de Medicina. Entonces ahí tienen ustedes igualmente las ventanas, y ya en tomografía hablamos ya no de radio opaco, sino ya les dije, hablamos de hiperden, y el oscuro, hipodén, ¿no? Mira, acá el metal sería más 1000 unidades Hounsfield, el agua siempre como punto de referencia, 0 unidades Hounsfield, y el aire 1000 unidades Hounsfield, ¿no? En honor a Woody Hounsfield, voy a repetir. Y observen cuando es una ventana o ventana para densidad hueso, miren la ventana que va entre 400 y 800 unidades Hounsfield. Y ahí tienen ustedes, miren cómo se ve la cortical perfectamente, ¿no? Miren la cortical, se ve que blanco, blanco, por ejemplo, estamos viendo la primera Hounsfield. Y el hueso trabecular, obvio, que también se puede ver en el hueso compacto y las trabéculas, ¿no? Y por la parte de tejidos blandos, no lo visualizo bien, porque realmente estoy utilizando una ventana. Esto se hace durante el procesamiento. Pero miren una ventana de densidad, en este caso de densidad grasa, de parte de blandas. Miren dónde va, entre menos 200 y más 200. Pero miren el parénquima del hígado, los músculos, ¿no? El estómago, la grasa, ¿no? Peritoneal, ¿no? Miren el vaso, ¿no? Los tejidos blandos, ¿no? Normalmente músculos paravertebrales, ¿no? Acá el músculo, los rectos del estuche del recto anterior, por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, me permite puede haber mejor estructura de los tejidos blandos. ¿Por qué? Porque está en la ventana de densidad grasa, de más 200 a menos 200. Y la última ventana que estamos viendo, vamos a ver poco a poco, porque no tenemos que ir cerrando conforme va dando curso, es la ventana para densidad de aire, ¿no? Entonces, mira la densidad de aire, yo lo veo que ya hablamos acá de hipodenso. ¿Entre cuánto va? Miren, entre 1500, ¿no? Menos 500 a más o menos 900. Esto se le llama la ventana de densidad de aire, porque hay aire hacia afuera, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, miren, y esto lo vamos a ver ya poco a poco cuando vamos respiratorio. Pero tienen ustedes ahí, ya hablamos de hipodenso cuando es negro, ¿no? El hiperdenso es blanco y el hipodenso es negro. Por ejemplo, miren, y puedo hacer una reconstrucción, por ejemplo, la gran ventaja como técnica de la tomografía computada, hemos dicho que me da información anatómica, estructural, mejor resolución espacial, temporal. Como desventaja fue sus costos. Si una radiografía de tórax cuesta 50, 60 soles, una tomografía de tórax cuesta 400, 500 soles. Ahorita que está de moda por el tema de la COVID, menos mal que no han subido mucho los precios por el hecho de la demanda, ¿no? Entonces miren cómo yo puedo, por ejemplo, el páncreas, el duodeno, miren, el duodeno, miren la papila, la ampolla de Bacher, ¿no? Y cómo se ve acá el conducto de Wilson, muy bonito, miren, la cola, el páncreas, la cabeza, el cuerpo, ¿no? Y también tiene contraste, porque lo voy adelantando para hacer un estudio de, eh, de páncreas, tengo que utilizar contraste. Observo cómo puedo yo hacer una reconstrucción tridimensional. También miren, puedo valorar los diferentes vasos. Miren, acá está el polígono de Willis, pero o sea, realmente, acá miren el polígono de Willis acá, ¿no? Pero realmente, sin hacer estudios angiográficos, como no se olviden que todavía la angiografía sigue siendo la técnica de arte. Es una técnica propia del intervencionismo, la famosa angiografía, ¿no? Entonces la ventaja, como ven ustedes, miren, ya me da cortes anatómicos, vimos cortes axiales, sagitales, coronales, miren, ya les hablé la resolución, ¿no? El tema del contraste, el tema del tiempo, ¿no? No hay sobreexposición de órganos porque ya lo veo de manera tridimensional, me da la información para hacer relaciones anatómicas, ¿no? Me permite ver qué órganos están contiguos al órgano que quiero evaluar, ¿no? La adquisición es rapidísima, estamos hablando de segundos ahora. Menos de un segundo se puede hacer una adquisición. A diferencia que vamos a hacer la resonancia magnética, es mucho más tiempo, ¿no? Y igualmente los cortes que también son fundamentales acá. Pero la desventaja, siempre hablamos de la desventaja, ¿no? El tema fue, como ustedes, la resolución de tejido blando, como vimos acá, ¿no? Miren, no es como la resonancia magnética que vamos a ver que me da mejor información de los tejidos blandos. No, también obvio hay que administrar el contraste endovenoso, que algunos pacientes no se olviden que para hacer un estudio de contraste endovenoso tiene que estar la creatinina, la función renal dentro de los valores normales, porque si no al paciente le pueden provocar una insuficiencia renal. Y también la radiación, ¿no? El tema, si ustedes miren, yo la osimetría en una radiografía simple,
estamos hablando de 0,05 milisievert, ¿no? Se mide en milisievert, ¿no? El tema de la exposición. En cambio, la tomografía es 100 veces más. O sea, en otras palabras, es como hacerse 100 radiografías, ¿no? Por eso tiene una sublimitación, ¿no? Como desventaja, ¿no? Y también, obvio, los cuerpos metálicos causan pues, muchos artefactos. Entonces, la semiología básica o terminología, si quieren ustedes, hablamos hiperdenso cuando es color blanco, hipodenso cuando es color oscuro. Y el tema de la captación, ya vimos del contraste, es un realce del contraste, que eso poco a poco lo vamos. Pero realmente lo que ustedes tienen que aprenderse es, hablamos de hiperdenso, color blanco, hipodenso, color oscuro. Observen los cortes anatómicos, ¿no? Perfectamente el corte columno sagital, antero-posterior, que va de derecha a izquierda, los cortes axiales, ¿no? También horizontal, que va de arriba hacia abajo, y los cortes coronales, que va de adelante hacia atrás, ¿no? También conocido como vertical transversal, ¿no? Pero corte al final va de adelante hacia atrás. Luego pasamos a la ecografía. En la ecografía no utilizamos, como una de sus grandes ventajas, no utilizamos radiación. Lo podemos utilizar en el embrión, en el feto, sin ningún problema, en neonatos, y por su gran ventaja que no utiliza la radiación. Básicamente, ya les dije, utiliza en este caso las ondas mecánicas, ¿no? Hay este sistema de propiedades del cuarzo, el famoso efecto piezoeléctrico, ¿no? A la capacidad que tiene de poder, del tema de la compresión de estos cristales, que me permiten, por un lado, emitir las ondas, pero también me permiten recepcionar las ondas. Qué interesante eso, ¿no? Y eso es lo que produce la imagen ecográfica. Entonces, por eso los transductores tienen estos cristales piezoeléctricos, ¿no? Los que van a, como dije, originar, hacer vibrar el ultrasonido, ¿no? Y el eco, por un lado, como les dije, atraviesan, ¿no? Interfaces en los tejidos, ¿no? Formando ecos, como cuando ustedes pueden, no sé si ustedes han ido a la sierra, entre 0 y 2 producen eco, ¿no? Entonces hay un rebote de las ondas sonoras, ¿no? Algo así parecido. Pero en este caso son ultrasonidos, estamos hablando de megahertz, ¿no? Entonces tienen ustedes, no solamente emite, sino también recepciona. Y esto, vuelvo a repetirme, como caso de la radiografía y tomografía, se transforma en una carga eléctrica. Y si es una carga eléctrica, yo lo puedo medir, lo puedo cuantificar. Pero ahora estamos hablando ya de esta carga eléctrica, lo transformamos a píxeles, como el calibricito. Tienen un ecógrafo clásico, el monitor, los transductores que tienen la forma que tienen. Para diferente tipo de órgano más profundo, utilizaré pues ese traductor, por lo que ustedes están viendo acá, ¿no? De manera cóncava, ¿no? Y si es más superficial, utilizaré lineales el traductor. El panel de control y también, pero para la parte de impresión de las imágenes, ¿no? Mira, ahí tienen ustedes el traductor, y en el traductor tiene el famoso cristal, en este caso el cuarzo, y ahí tiene donde se va a producir el efecto piezoeléctrico, ¿no? Mira, ahí está donde se emite el haz incidente y el haz que se refleja, que sería el eco. Donde hay mayor resistencia, habrá más ecos. Por eso, por ejemplo, el hueso, el tejido fibroso, ¿no? Más resistencia me produce. Y ahí hablamos justamente de la terminología, o, como ven ustedes, de la terminología básica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tienen ustedes una ecografía a nivel de la mama, ¿no? Miren la piel hablamos del blanquito, hablamos de hiperecogénico o hiperecoico. El tejido graso hablamos de hipoecoico o hipoecogénico. Pero miren un quiste y hablamos de anecogénico o anecogénico o anecoico, sería de color negro. Igual el músculo, también hablamos nosotros de hipoecogénico. El aire también hablamos entre más para el hipoecogénico. Entonces, donde más resistencia, ¿no? Ofrecen los tejidos, por ejemplo, acá pasa, ¿no? Pasa los secos, por eso que se ve negro. Pero donde hay más resistencia, donde pasa, vamos a hablar de mayor cantidad de ecos, ¿no? Mayor cantidad de ecos. Por ejemplo, miren ahí, ¿no? La cinecografía, ¿no? Grado de examen histológico. Otra de las grandes ventajas también de la ecografía, que puedo yo valorar pequeñas dimensiones, ¿no? Dimensiones muy pequeñas, milimétricas. Otra ventaja, ya les mencioné, no produce radiación, y se ha visto a lo largo de estos últimos años una evolución tecnológica también de la ecografía, ¿no? Por ejemplo, ahora hablamos del Doppler, que me evalúa el flujo de los vasos, ¿no? Tanto de las arterias como de la vena.
me puede ver derecha, izquierda, me produce ver velocidad, ¿no? El sentido. Realmente la ecografía ya no solamente me informa la parte estructural anatómica, sino también me da información funcional. De primer orden, pero sí me da información funcional, ¿no? Entonces también hay otra técnica muy innovadora que es la elastografía, que también me permite ver la resistencia de los tejidos, ¿no? Como ya le dije, mientras más resistente me produce. Y ahí tienen ustedes, miren, la ecografía, ¿no? Tejido epitelio de la piel se ve de color gris, ¿no? Y también hiperexigente. No me gusta mucho hablar es mucho mejor el holograma de libros hiperecoico, hiperecogénico, ¿no? A diferencia, los líquidos, la sangre, la bilis, la orina, o los quistes, como vimos, llamamos anecoico, que es el gris oscuro. Acá es el blanco brillante. Y el parénquima, el páncreas, el hígado, como vimos en la imagen anterior, hablamos de hipoecoico, ¿no? Esto va a variar, ¿no? Entonces, miren el hueso, por ejemplo, ¿se recuerdan que le dije el hueso? Hiperexigente, pero me da una sombra, ¿no? Posterior. El aire, ya vimos que se ve también una banda, ¿no? Con una sombra sucia, como un poste. Eso lo vamos a ver poco a poco conforme vamos desarrollando el curso. Tengan cuidado, porque la idea es que ustedes como competencias de esta clase es que ustedes me sepan todas las técnicas de imagen que se utilizan, ¿no? Para el diagnóstico y tratamiento. Segundo, saber su terminología básica, la terminología, y también las ventajas y las desventajas. Eso sería la competencia más importante de esta clase. Ustedes siempre tienen que tener en una clase saber las competencias. Y el tejido graso, ¿no? Que se ve, pues ya vimos, hipoecoico, ¿no? Por ejemplo, miren acá un Doppler, ¿no? Este es un Power Doppler, ¿no? Para ver ya estructuras más pequeñitas, por ejemplo, los capilares, ¿no? Eh, las vénulas, ¿no? Las arteriolas, ¿no? Por ejemplo, este es del cuerpo amarillo, por ejemplo, ¿no? Fisiológicamente, cómo se está preparando el cuerpo amarillo para el tema de la fecundación. Entonces, miren, por ejemplo, periféricamente cómo hay flujo, y si hay flujo, significa que me está dando la parte de funcionalidad. Entonces, estructuras muy pequeñas, como ustedes saben, el cuerpo amarillo es muy pequeño, puedo yo valorarlo con este estudio Doppler, ¿no? Del ecodoppler, de fotovacular. Y observen cómo puede ser también una reconstrucción 3D y 4D. Por ejemplo, miren este fetito, miren, está cogiendo del cordón umbilical, miren cómo es su boca, su nariz, sus ojitos, miren acá su fontanela, ¿no? La anterior, y puedo hacerlo ya en 3D. ¿Por qué 4D? Porque estoy viendo en tiempo real, una gran ventaja de la fotografía, que se valora en tiempo real. Entonces ahí están en la cabecera del paciente, haciendo el estudio y en tiempo real, lo que no es el caso de la tomografía, lo parece, ¿no? Entonces ahí tiene un efecto, está jugando con el cordón umbilical, ¿no? Entonces ahí tiene sus desventajas, como grandes ventajas puede la ecografía, vimos que no utiliza radiación, muy disponible, me da información funcional, inclusive la parte flujo con el Doppler, eh, también tiene buena resolución temporal por el hecho que lo estamos viendo en ese mismo momento, pero miren, ¿no? Las grandes desventajas, no atraviesan ni el aire ni el hueso, se detiene, ¿no? Evalúa áreas de pequeñas dimensiones, no tan pequeñitas como por ejemplo como la resonancia magnética o la tomografía. En gran problema los obesos, si tienes usted un paciente obeso que tiene un gran panículo adiposo, pues me va a disminuir la resolución. Los ecos no van a incorporarse más rápido. Y una de las grandes desventajas que tiene la ecografía, nunca se olvide, es que es operador dependiente. Tiene que ser un experto, un médico que tenga mucha experiencia en ecografía, ¿no? Y también obvio que es el equipo dependiente, no solamente operador, sino también el equipo. Y también ético, porque como es en tiempo real puedes mentir. Y puedes decir, no, si lo he hecho bien, lo he mirado bien, pero no es como hacerlo pues, con una tomografía, con una resonancia. Entonces, por eso que es equipo dependiente y operador dependiente. Operador porque tienes que tener mucha experiencia. El equipo dependiente va a depender de mi equipo, si no está calibrado, si de repente se ha malogrado, entonces, y ahí viene justamente la parte ética, por eso que también en nuestra formación con ustedes como estudiantes, tienen que también enfocarse en la parte ética, lo único que tiene que ser muy ético para dar la información, pues. De ahí pasamos, miren, la tecnología básica, como ya les dije, el color blanco, y ahí ya les dije, ¿no? Acá, por ejemplo, hiperecoico, hiperecogénico, la parte central de este cuerpo amarillo,
anecoico, el de estroma sería hipoecogénico entre hipogénico. Entonces, esa es la tecnología básica. Ahí tienen bien el gris oscuro y el anecoico, obvio que es el negro. ¿No? También se habla del isocoico. Acá es una de las, a diferencia de, ya vimos los rayos X y la tomografía, que no hablamos pues de ISO. ¿No? Acá sí podemos hablar de isocoico. Realmente isocoico, por ejemplo, el parénquima hepático, por ejemplo, también alguno de refuerzo posterior, cuando vamos a ver, por ejemplo, en las colecciones líquidas, en los quistes, se ve un brillo no blanquecino, vamos hablando de hipercognición incrementada, y la sombra posterior cuando ustedes vean una masa, una calcificación. También se ve el gris oscuro, eso lo vamos a ver también conforme avancemos. Luego pasamos a la otra técnica que es la resonancia magnética, la cuarta técnica. ¿No? Empezamos primero rayos X convencional, segundo vimos tomografía computada, tercero la ecografía, ahora hablamos de la resonancia magnética, una técnica súper innovadora, ha sido merecedora de 3 premios Nobel de medicina, ¿no? De medicina y de química, por sus bondades, diría yo, porque realmente la resonancia es una técnica muy exquisita, tiene mucha. Entonces se van dos fenómenos, como ya le dije, el magnetismo y la radiofrecuencia. Para el magnetismo me interesa mucho el tema de protones, es muy complejo esto realmente, no tiene sentido explicarles con un grupo de detalle, de repente en el grupo los que tienen suerte que están conmigo pues les explico un poco más, pero realmente esto yo lo hago en algunas maestrías cuando me invitan, ¿no? Pero es bien complejo, pero algo premio Nobel, pero básicamente tiene que ver el resonar de los protones, ¿no? No se olviden que nosotros en nuestro organismo el 60-70% es agua, y el agua, como ustedes saben, en su fórmula química es H2O. O sea, en otras palabras, protones, el H es protón, es un protón. El hidrógeno es un protón. Tiene un electrón y tiene un neutrón, pues es protón. Entonces, igualmente, pues estos protones, gracias al magnetismo, ¿no? Van y se les somete a una comparsa que tenga la misma dirección, el mismo sentido, ¿no? Un vector desde el punto de vista vectorial. Entonces, miren el resonador, acá es un resonador un poco antiguo, pero ya ustedes lo ven mucho más complejo, ¿no? Entonces, tiene una imagen, tiene sus bobinas, tiene que estar completamente blindado, ¿no? Lo que tienen ustedes, miren, ahí electroterminales para los famosos gradientes, para poder nosotros ver la señal, ¿no? Y también un modulador para ver el tema de la radiofrecuencia. Y también el tema para procesar las imágenes, ¿no? Entonces, como tengo la imagen de manera muy sencilla, como ya le dije, los protones de hidrógeno, se someten a un potente campo magnético, y no solamente se acuerdan de los números cuánticos, ¿no? Uno de ellos se acuerda de los spin, que tiene que ver con el giro del protón, ¿no? Entonces, hay que alinearlos a todos los spines en el mismo sentido, como les dije, ¿no? Que tiene que ser de manera paralela al campo magnético, y como cuando ustedes han visto cuando marchan los militares, todos tienen acompasadamente lo mismo, ¿no? Levantan el pie a la misma altura, al mismo tiempo, ¿no? Y este tipo se llama, pues, famoso movimiento de precesión, como hace también, por ejemplo, como cuando ustedes han visto un tronco, no sé qué noche vayan un tronco, una peonza, ¿no? La misma Tierra gira, ¿no? Entonces como estos protones se los someten igualmente a una onda de radiofrecuencia, del movimiento de precesión, y esto pues es absorbido por los núcleos, y esto hace que se exciten estos protones, en este caso de los núcleos, los protones, ¿no? Con esta radiofrecuencia, ¿no? Luego se corta la onda de radiofrecuencia y estos núcleos vuelven nuevamente a su mismo nivel de energía, ¿no? Y eso hace que liberen, ¿qué vuelven a liberar nuevamente? Energía. Todo está basado en la energía, ¿no? Y esto pues recibido por una antena, ¿no? La antena de radiofrecuencia. Y ahí se transforma en una imagen. Entonces la resonancia magnética pues tiene mejores ventajas. La parte de tejido blando pues la técnica ideal para el tejido blando, ¿no? Toda la que es la parte de médula ósea, las vísceras, ¿no? Pero realmente es pésima como de ventaja para ver la cortical del hueso, o también los pulmones, ¿no? No es una técnica ideal para ver la cortical ni los huesos. Entonces, ¿cuáles son las características de la resonancia magnética? ¿No? Puede tener ya pequeños cortes, muy pequeños, lesiones muy pequeñas. Me da múltiples modalidades, las diferencias y frecuencias que lo vamos a ir poco a poco, T1, T2, el SPIR, el FLAIR,
difusión, perfusión, etcétera. Realmente hay muchas secuencias, ¿no? No se olviden, la técnica ideal para ver tejidos blandos, no se olviden la resonancia magnética, nunca se olviden. Igualmente, miren, para ver características bioquímicas, edema, inflamación. Igual, también puedo hacer una reconstrucción tridimensional y también evalúa el flujo, por ejemplo, para sangre, virus, ¿no? Bueno, es una realmente técnica muy valiosa. Y tienen ustedes la terminología, ¿no? Tienen, por ejemplo, aunque es una de resonancia muy antigua, pero esta es una secuencia T1, en corte sagital. Recuerda que corte sagital les dije va de derecha a izquierda, por ejemplo, miren acá el cuerpo calloso, tienen ustedes, ¿no? La rodilla, ¿no? El cuerpo y el esplenio, por ejemplo, acá miren cómo me da señal. El cerebelo, miren acá está el cuarto ventrículo, miren, muy bonito. Acá también se ve los ventrículos laterales, este es el ventrículo, miren el puente, el pons en inglés, el bulbo raquídeo, y igualmente la médula espinal. Entonces miren cómo me da la resolución, a pesar que la imagen no es tan moderna, pero igual la resolución es muy buena. Entonces, el color negro, en secuencia T1, lo voy adelantando, se dice hipointenso, o de hiperseñal, de hiposeñal, intenso de hiposeñal. Y el color blanco, como la grasa, que ustedes acá, miren la grasa, la secuencia T1 es ideal para ver grasa. La secuencia T1 se ve hiperintensa, ¿no? A diferencia, en T2, después vamos a ver, por ejemplo, en T2, acá miren, en T2, por ejemplo, el T1 ya desde el punto de vista físico es un tiempo de relajación longitudinal, a diferencia del T2 es de transversal. Pero el T2, por ejemplo, miren en T1, el líquido ya les dije que se ve hipointenso, el líquido cefalorraquídeo, miren acá tienen ustedes los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, igualmente acá de la cisterna cuadrigeminal o cuadrigémica, y igualmente miren acá, ¿no? Igual la cisterna que está a nivel de cerebelo, ¿no? Que ustedes lo van a ver hipointenso de hiposeñal. Pero la grasa se ve, como ustedes la grasa, de color blanco, la grasa, se ve de hiperseñal. Siempre la grasa, tanto en secuencia T1 como en T2, se ve de hiperseñal, pero en T1 se ve mucho más blanco. La anatomía es excelente en T1, miren la T1, a diferencia que en T2 la anatomía no es tan importante, pero me da la parte patológica. Pero el líquido en T2 se observa de hiperseñal. ¿Okay? Y la grasa sigue siendo blanco. Esa es la única diferencia. Luego pasamos a las técnicas de medicina nuclear. Yo también tengo la especialidad de medicina nuclear, lo que tienen conmigo, pues, los que hacen práctica conmigo, repasamos todo completo hasta la imagen molecular, pero igual en mis clases les voy a dar también alguna información de la parte de medicina nuclear. Y acá sí, definitivamente, la medicina nuclear acá sí hay que corregirlo, no utiliza radioisótopos, la medicina nuclear utiliza radiotrazadores o radiofármacos, ¿no? Que tienen la misma función que un fármaco. O sea, tiene su misma tiene farmacocinética y tiene su farmacodinámica. La farmacodinámica que tiene que ver con el mecanismo de acción y la farmacocinética que tiene que ver con lo que ustedes saben, la absorción, la biodistribución, el metabolismo y la eliminación. Entonces, no es un radioisótopo, sino es un radionúcleo que se va a unir a una molécula, ¿no? Entonces, las dos técnicas, hoy por hoy, en caso de la tomografía, tienen ustedes la tomografía por emisión de positrones y el SPECT, la tomografía por... ¿Se acuerdan que les hablé de inicio? ¿Por qué? Porque nosotros lo administramos al paciente, ya sea por vía endovenosa, por vía oral, por vía intradérmica, y tiene, vuelvo a repetir, su farmacocinética. Se absorbe, se distribuye, como cualquier fármaco, se metaboliza y por último se elimina. Entonces estas dos técnicas son fabulosas. Ya la tomografía por emisión de positrones ya no se fabrica de manera dedicada, ahora ya combina el PET-CT, la P-resonancia. Miren cómo estas técnicas de PET-CT, que lo tenemos acá nosotros en el instituto, de repente ustedes cuando ya termine este tema de la pandemia, ya pueden visitarlo para que puedan ver estas técnicas muy novedosas. Y en caso del SPEC también tenemos nosotros el SPEC-CT, no tenemos el SPEC-resonancia todavía, ¿no? Una técnica mucho más sofisticada todavía. Entonces, la medicina nuclear ya me da una información, pues ya no tanto anatómica, sino me da una información funcional, metabólica, celular, ya inclusive ya puedo ver el genoma, ¿no? Genoma humano. Entonces, por eso que
Vuelvo a repetir que esta técnica es de inicio, ¿no? Ya le dije, ahora sí está acá, sí está muy bien el radiofármaco, no solamente por dos vías de administración. Como ustedes saben, los fármacos tienen múltiples vías de administración, y eso también ustedes la han estudiado en farmacología. Por eso miren qué importante estudiar las ciencias básicas para que ustedes puedan comprender mejor esta información, ¿no? Por eso que uno se les enseña en sus planes curriculares. Y lo que nosotros utilizamos básicamente en medicina nuclear es la radiación gamma, por eso llamamos de gammagrafía. ¿Por qué se llama gammagrafía? Por eso, porque es la radiación gamma. Y la radiación gamma también es radiación electromagnética, tal igual como los rayos X. Más energía aún todavía y más penetrante que los rayos X. Entonces llega a 10 a la 15 de energía, altísima energía. Entonces igual también te gira, ¿no? Igual, como ustedes acá ven, el paciente emite la radiación, emisión. Y es un detector, es súper complejo, esto yo también enseño en estado médico, y ahí un poco nos detenemos más en este tipo de estudios, ¿no? Entonces, las dos técnicas hoy por hoy fabulosas, ¿no? Es la PET, ¿no? Que me da información metabólica, como ya le dije, funcional, celular, bioquímica, ¿no? Los órganos, los tejidos, las células, y el SPECT, que, como ustedes también me da la misma información, pero con menos resolución. Si hay algo que adolece como una de las limitaciones de esta técnica, es su resolución. No es tan buena la resolución, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Bueno, yo tengo imágenes mucho más recientes, pero igual por ahí para que tengan ustedes una idea, ¿no? Ya con la tomografía ya me valora pues funciones celulares mucho más precisas, por ejemplo, la apoptosis, me valora, por ejemplo, la angiogénesis, la muerte celular, y la hipopsia, ¿no? Como ustedes ven, el metabolismo de la grasa, ¿no? De la membrana celular, realmente la síntesis de proteína, todo en el campo de la imagen molecular, ¿no? La PET es una técnica muy exquisita, muy precisa, porque no se olviden que ahora estamos hablando ya de lo que se llama la medicina de precisión. En oncología hablamos nosotros de la oncología de precisión. Ha habido pues este cambio de paradigma, ¿no? En la medicina de precisión, la oncología de precisión me busca dianas mucho más específicas y con todos estos radiotrazadores que me permiten valorar diferentes funciones de la... No estamos hablando de funciones del órgano, estamos hablando ahora ya de la célula. Me valora la célula, una cosa maravillosa. Entonces, por ejemplo, miren acá, la que más actualmente utilizamos, lo hacemos acá en el Perú, porque en otros países que ya están en otros trazadores, pero es la FDG. Miren la FDG, ¿se acuerdan la fluoresoxiglucosa? O sea, en otra palabra vemos el ciclo de Krebs, ¿no? Krebs, que también fue premio Nobel de Medicina, en 1923, pero... Entonces, yo puedo ver el metabolismo glucosídico, el metabolismo de la glucosa. Y se va a detener, máximo se detiene hasta cuando es fosforilada con la exoquinasa. Ya no va a la 6-fosfato, fosfatasa, por ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de las enzimas? Se detiene perfectamente en el ciclo de hasta ese nivel, y esa es la razón por qué yo puedo esto valorarlo con ustedes. Miren, por ejemplo, con la tomografía, un astrocitoma que ustedes ven en la parte central. Miren, no tiene buena resolución como la tomografía o la resonancia, pero me da una información metabólica. Miren qué interesante, ¿no? Lo que no me permite pues ver, como ya les dije, las otras técnicas de imagen, ¿no? Por ejemplo, acá igual, ¿no? Y con otro trazador, por ejemplo, la metionina, ¿no? Acá puedo ver, por ejemplo, ya la cabeza del núcleo caudado, no con la misma resolución que la tomografía de resonancia. Esto lo vamos a ver conforme vamos avanzando los diferentes órganos. Miren qué interesante. Entonces, ya me da otro tipo de información. Entonces, como desventajas, no tiene la misma resolución, no es tan disponible como otras técnicas de imagen, como ya vimos la ecografía, esos grandes limitantes, ¿no? Entonces, para hablar ya de terminología básica en medicina nuclear, pues hablamos de hipercaptación cuando se ve frío intenso, o de hipocaptación cuando hay ausencia o una disminución, en este caso, del radiotrazador, ¿no? En otras palabras, si yo regreso a la imagen, ¿no? Acá, claro, la medicina nuclear mucho nos gustan a nosotros las imágenes en colores, pero el blanco sería el hipercaptante, ¿no? Y el negro sería hipocaptante.
¿no? Entonces ahí tienen ustedes el resumen de la terminología básica. Esta es una de las competencias que ustedes tienen que saberme, ¿no? No olvidarse. Hablamos de rayos X, radio opaca, cuando la imagen es blanca, imagen negra, radio transparente o radio lúcida. En tomografía, la imagen blanca es hiperdensa, en la imagen negra es hipodensa. En eco, hiperecoica o hiperecogénica, y la imagen negra anecoica o anecogénica. La resonancia magnética hiperintensa o de hiperseñal. Claro, esto va a variar de acuerdo a la secuencia, si es un T1, T2, un flare o una supresión gráfica. Eso poco a poco lo vamos a ir viendo. Y puntensa de imagen. Y en inicio nuclear, la imagen blanca, hipercaptación, ¿no? Hipocaptación. Este es un resumen de lo mínimo que tienen ustedes saber de la terminología. Y por último vamos a ver el tridimensionismo. Ya vimos todo lo que es la parte diagnóstica, ¿no? La parte diagnóstica. De las técnicas hemos empezado primero con la radiografía, vuelvo a repetir, hemos visto la tomografía computada, la eco, la resonancia magnética y las técnicas de emisión nuclear, el SPEC y la PET. Pero también no se olviden que dentro de las últimas técnicas innovadoras tenemos el SPEC-CT que combina ambas, el SPEC resonancia, la PET-CT que combina la tomografía de emisión de positrones con la tomografía computada y la PET resonancia que es la última técnica que tenemos, ¿no? Entonces, hablamos nosotros del intervencionismo y ya hablamos pues con el tema de para hacer los tratamientos que son muy complejos. Ya hablamos no tanto, digamos, de mucha invasividad, porque esto ha cambiado en el tiempo, ¿no? Si es cierto, si comparamos con la década de 60, era mucho más invasivo, pero con la técnica ahora pues hablamos ya de lo que se llama, cuando es con rayos X, hablamos de lo que es la radiografía, ¿no? Con lo que se llama sustracción digital. Sustraigo digitalmente todos los tejidos y solamente me quedo con las arterias, ¿no? Pero no solamente hago intervencionismo yo con tomografía o con lo que se llama la fluorescencia, sino también puedo hacer con ecografía, puedo hacer con resonancia, puedo hacer también con tomografía por emisión de positrones. Realmente este campo de intervencionismo creció bastante. Entonces yo puedo, ¿no? Realizar como sin realizar cortes, sin utilizar pues, la cirugía clásica, ¿no? Empleo de agujas, catéteres, coloco stent, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer una punción aspirativa de un absceso, entonces yo me guío con la ecografía o me guío con la tomografía, porque es una imagen, me acerco exactamente porque no lo visualizo, ¿no? De manera ectoscópica. Lo que acá lo que va a permitir es que con la imagen me va a llegar a donde esté el absceso del quiste. Un absceso lo puedo drenar, un quiste lo puedo reducir. Miren qué interesante. Por ejemplo, puede ser tratamiento de aneurismas, ¿no? Aneurismas a nivel cerebral, abdominal, que son terribles, los aneurismas tienen una alta mortalidad, y puedo colocarlo pues, una malla, por decirlo, en el abdomen, ¿no? Para que no, la presión, ¿no? A nivel de la arteria, ¿no? Que es muy alta, podría provocar algún accidente al paciente. También puedo hacer pues, algunos shunts o shunts con este portocava, ¿no? Puedo colocar catéteres en la vejiga fetal, como en este caso, por ejemplo. Puedo colocar un catéter en la vejiga fetal, ¿eh? Obvio guiado por ecografía, porque no se olviden que en el feto utilizo ecografía. En un feto no puedo utilizar rayos X ni tomografía, ¿no? Por el tema de la radiación. Entonces yo coloco un catéter, ¿no? Fetal, mira, a nivel de la vejiga, ¿no? Guiado por ustedes, ¿no? A través de la pared abdominal de la madre, si no se olviden, el útero, ¿no? La pared abdominal del feto, ¿no? Hasta llegar a poder colocar con un que es un pigtail, o sea, colita pigtail doble, mira, la primera colita del chanchito, ¿no? Ahí está, la otra colita, ¿no? Que se llama doble. Entonces, puedo hacer biopsias, nosotros hacemos, por ejemplo, acá en el instituto, lo que más hacemos es biopsias, ¿no? Las biopsias son fundamentales para hacer nosotros el diagnóstico pues, rápidamente de cáncer, ¿no? Tenemos un nódulo a nivel del pulmón, un nódulo en la tiroides, entonces hacemos una biopsia, ¿no? Ingresamos la agujita
guiada, obvio, no se olviden, guiada por el intervencionismo, guiada por eco, por tomo, y extraemos parte del tejido y lo analizamos en anatomía patológica. Y ahí podemos nosotros, con más sensibilidad, ¿no?, y especificidad, ver si es que realmente es una neoplasia. Pero no solamente eso, puedo, por ejemplo, si hay un tumor que está sangrando, ¿no?, un vaso sangrando, unos sangrados abdominales, también puedo yo embolizar, una cosa maravillosa, puedo hacer embolización. Y con la embolización yo puedo parar el sangrado. Puedo parar el sangrado, que es una cosa también fundamental. Acá es lo que hemos visto, y con esto terminamos de la clase. Entonces, todavía quedan unos 20 minutos, si tienen ustedes, siempre les dejo algún tiempo para que ustedes me hagan preguntas, porque la idea es que ustedes me pregunten alguna duda, y ya conforme avancemos nosotros las demás clases, como son 17 clases, hemos empezado por la primera, que el próximo clase, que es articular, lo vamos a ver el próximo sábado. El próximo jueves, a las 3:30, de 3:30 a 5, está ya el horario ya publicado en la plataforma. ¿Hay preguntas, chicos? Y de repente, si ustedes no tienen micro, pueden utilizarlo también por el chat. ¿Alguna pregunta? A ver, Andrea. Muy bien, sí, levanten siempre la manito, ¿ya? Sí, Andrea, a doctor. ver, Andrea. Sí, buenas tardes, ¿Cómo estás? doctor. ¿Cómo estás? Mañana nosotros también tenemos clases, si no me equivoco, desde las 11:20 hasta la 1. Y quería preguntarle más que nada si también tendremos clase mañana de teoría. No. Las clases teóricas solamente excepcionalmente le hemos hecho ahora para poder, porque esta clase debemos haber hecho el día sábado, pero todavía no estaba el sistema, no lo tenía adecuado, entonces por eso que le hemos empezado ahora, ¿no? El doctor Martínez también nos vino con su grupo, y ya mañana, a lo que corresponde a mi grupo, por ejemplo, tenemos los martes, ¿no?, y los jueves, y el otro grupo que tengo es de lunes y miércoles, ¿no? Entonces cada uno, ya mañana hacemos la práctica. Y eso ya les explicaré cómo hace la práctica, ¿no? Pero las clases teóricas que les hago a todo el grupo de los, he visto que son 81 y solamente han asistido 61, he visto que en las listas son 81 alumnos, 80 me parece, no recuerdo, son los jueves, solamente por el día de hoy le hemos hecho uno, ¿no? Pero el jueves volvemos a tener otra clase de teórica, ¿no? A las 3:30. ¿Alguna otra? Pero pregúnteme de la clase, pues. A ver si, Marianela. Sí, Hay una, doctor, ¿me escucha? sí, ahí. Sí, doctor, le quería preguntar acerca de la terminología de imagen radiográfica. Usted dijo radiotransparencia, o también se puede decir radiolúcido y radioopacidad, o el otro nombre, ¿cuál era, doctor? Radiodenso. Radiodenso. Porque Ah, miren, cuando atraviesa la radiación, o sea, la radiación electromagnética en los tejidos, se van formando diferentes densidades. Por eso hablamos de densidades, ¿no? Las 5 densidades básicas. Donde esta radiación, ¿no?, se detiene más, como por ejemplo el metal, por eso que nosotros en algunos procedimientos utilizamos blindajes plomados de metal, es donde más se absorbe la radiación. ¿Por qué? Porque hay tienen mayor número atómico, ¿no? O sea, hay más electrones, y los electrones van a absorber este tipo de la energía, porque más bien que la radiación electromagnética es energía. Entonces, donde hay mayor número atómico, mayor cantidad de electrones, es donde más se va a absorber la energía. Por eso que se dice radiodenso o radiopaco. A diferencia, donde pasa la radiación, como por ejemplo en el aire, como los alveolos, por decirlo, ¿no?, atraviesa, porque el aire, si ustedes recuerdan, es el oxígeno tiene pocos electrones. El plomo tiene muchos electrones, tiene más de 50 electrones en sus orbitales, por eso que se ve más radiodenso, ¿no?, o más radiopaco. ¿Sí? Hay una pregunta que me han hecho por el chat. Nicole, la delegada, por ejemplo, dice: doctor, ¿en el intervencionismo entraría la laparoscopía? Realmente la laparoscopía no se considera una técnica propiamente de imagen, ¿no? Algunos lo pueden usar, más que la laparoscopía cuando les haga yo digestivo,
hablamos de la ecoendoscopía, ¿no? Porque la laparoscopía es una técnica que básicamente, si bien es cierto, me proporciona una imagen, pero es una imagen como ustedes la tienen pues, en su celular, no consiguen con una foto, ¿no? Porque no emplea las mismas fundamentos que hemos visto que los rayos X, la ecografía, la resonancia y la emisión nuclear. Por eso que sale, pero sí podríamos considerarlo a la ecoendoscopía, ¿no? Pero como una sección en general está mal llamada, llegaría dentro de lo que es diagnóstico de imagen. Se podría llamar, porque, por eso que lo aperturamos mucho más nosotros como curso de diagnóstico de imagen, porque no solamente hay la paroscopía, también tienes la colonoscopía, tienes, por ejemplo, la citoscopía, ¿no? Porque la paroscopía es más una técnica, que le digo, quirúrgica, ¿no? Entonces, por eso que está sale. La que podríamos de repente considerar la endoscopía, la econdoscopía, la citoscopía, ¿no? A pesar que no se basan en los fundamentos físicos que hemos repasado. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, chicos, pregunten, la idea que ustedes me pregunten. A ver si Pamela, dime. Sí, doctor, buenos días. En el Buenas caso tardes. Buenas Doppler, tardes. disculpe. Buenas tardes, porque ya van a ser la una. Bueno, sí, perdón. En el caso del Doppler color en el flujo vascular, vemos una imagen roja y azul. ¿Qué significa? ¿Qué Claro, diferencia? sí, claro, lo que pasa es que el color rojo convencionalmente significa cuando la sangre se acerca al transductor, porque ya estamos viendo flujo. Entonces la sangre, porque el Doppler va a depender mucho en este caso, del operador. Es como cuando tú, por ejemplo, no sé si has dejado un tren alguna vez, estás en una estación, ¿no? Por ejemplo, la estación de Lima, y la otra estación sería, pues, la estación, por decir, de Caraballo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el primer observador, tú estás en el A y el otro observador estaría en el B. Entonces, el tranvía está viajando, ¿no? Que sería la sangre, porque el Doppler es el tema de flujo sanguíneo. Entonces, cuando se acerca al observador, al B, ¿no? Porque sería el color rojo, se acerca, ¿no? A diferencia de cuando se aleja, se está alejando de ¿qué? Del primer observador, del A, pues se aleja. Y eso lo hablamos de color azul. Entonces, cuando vemos la representación de color rojo es cuando la sangre se acerca al transductor, al observador en este caso. Y el azul es cuando se aleja del transductor, ¿no? En este caso del observador. Doppler pues, fue un físico, pero también premio Nobel de física, ¿no? Y él hizo el efecto Doppler entre los planetas, ¿no? Entre los sistemas, planetas. Ahí demostró el efecto Doppler, ¿no? Porque también la galaxia, si tú te acuerdas, entre planeta y planeta se acercan, porque están rotando el movimiento de traslación, ¿no? Se acercan siempre a otra planeta, a otro sol, por decirlo, y también se alejan cuando van haciendo su movimiento de traslación, ¿no? Y él observó por eso se llama el efecto Doppler, y después se vio que tiene también aplicabilidad en las imágenes, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. ¿Otra pregunta? El color amarillo. Sí, el color amarillo es un intermedio. Más que intermedio sería para ver el flujo de turbulencia, ¿no? Eso lo vamos a ver poco a poco, ¿no? Cuando desarrollemos por ejemplo, en cardio, en tejido blando, vamos a ver qué significa estos colores. No solamente color amarillo, también color verde, ¿no? Eso lo vamos a profundizar un poco cuando hagamos las clases teóricas de parte blandas, igualmente de sistema cardíaco, ¿no? Toda la parte cardíaco y vasos, arterias, ¿no? Miren, yo recomiendo este libro, ¿ya? Una buena pregunta que me han hecho. Lo utilizo mucho, yo también soy profesor de San Martín, ¿no? Este libro, lo venden en Amazon, me gusta mucho, se llama Herring se llama el libro, lo venden en Amazon, también ustedes lo pueden descargar ahora, pues,
páginas, como ustedes saben, de libros, pero el Herring es un excelente libro, ¿no? Y el otro libro son dos libros que tengo, que lo utilizan mucho también los, los americanos, mucho de literatura americana, es el Farrell, ¿no? El Farrell, pues, el Farrell así, ¿no? El Herring y el Farrell. Ambos están, si ustedes lo quieren conseguir en Amazonas, también de manera física, ¿no? Pero igual lo pueden descargar ahí. Si gustan, con la delegada les podría de repente proporcionar los libros, ¿no? Un poco más adelante. Pero también ustedes, no hay ningún problema, lo pueden descargar de alguna, ¿qué le digo ahí? Página web, ¿no? Pero igual le voy a dar algunos libros, bueno, libros, tengo un montón de libros, pero esos son los libros más didácticos, ¿no? No se preocupen, yo sí les voy a proporcionar en el transcurso de la semana. Bueno, el libro Pedrosa es un libro muy antiguo, no lo recomiendo, ¿no? Es un libro ya pasó a la historia, ¿no? Es un libro que no ha sido mejorado, se quedó en la década de los 80. Y imágenes, Herring, el Farrell, pues, son libros de ediciones recientes, ¿no? El Herring es de la última edición de 2018, por decirlo, y habla de las nuevas tecnologías que les hablaba, ¿no? Y el Pedrosa es un libro muy antiguo, ¿no? Nunca le recomendé el Pedrosa, ni en mi época de formación de residente, mucho el Pedrosa, yo, ¿no? Sin desmerecerlo, obvio, su contribución porque Pedrosa es un radiólogo español, ¿no? Habla más confunde al estudiante, ¿no? Lo único que yo le digo, yo me baso mucho en mis clases, obvio, que cuando les hago a los chicos también una práctica del Farrell y del Herring, ¿no? Que bueno, en Amazonas cuesta 30 soles cada libro, ¿no? 25. Además, ahora lo reproducen con bastante, por hecho que siempre lo recomiendo, ¿no? Siempre las promociones. ¿Una otra pregunta? Y chicos, entonces nos vemos hasta el día jueves, ¿ya? Por favor. Entonces voy a detener la grabación de la